En Positiva Compañía de Seguros, sabemos que un entorno laboral seguro comienza con personas bien informadas, comprometidas y en constante aprendizaje. Por eso, hemos creado un espacio donde el conocimiento se comparte, se fortalece y se transforma en acción. Te invitamos a conocer la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo, una iniciativa que impulsa el desarrollo del aprendizaje autónomo y colaborativo adaptado a los desafíos reales del mundo laboral actual. A través de esta red, podrás acceder a rutas de conocimiento especializadas, organizadas desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, diseñadas para acompañarte paso a paso en el fortalecimiento de tus competencias en SST. Cada ruta se ha construido con el acompañamiento de especialistas de amplia trayectoria en programas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST y en múltiples sectores económicos, garantizando que el conocimiento que recibes sea pertinente, actualizado y aplicable a tu contexto. Aquí, el aprendizaje no es un evento aislado, sino un proceso continuo y dinámico. Por eso, promovemos acciones educativas multimodales que combinan lo mejor de la formación presencial y virtual. Tienes la posibilidad de formarte desde cualquier lugar y a tu propio ritmo para transformar tu aprendizaje en una oportunidad de multiplicar tu conocimiento. Y lo mejor, no estarás solo. Haces parte de una red que conecta a más de 54 comunidades de conocimiento a lo largo del país. Cada comunidad se enfoca en temas clave de seguridad y salud en el trabajo y está compuesta por profesionales, líderes, brigadistas, docentes, aprendices y trabajadores comprometidos con la prevención. En nuestra red podrás consultar material audiovisual, presentaciones técnicas, enlaces de interés y toda la ruta de formación de acuerdo con la comunidad de tu interés. Imagina poder compartir experiencias, resolver dudas y construir soluciones junto a personas que enfrentan los mismos retos que tú. Eso es lo que hace especial a esta red, la colaboración entre pares, guiada por el conocimiento experto. Ingresa a www.posipedia.com.co. Explora los contenidos, descubre las rutas de conocimiento y encuentra la comunidad de tu interés. Únete al movimiento de aprendizaje autónomo y colaborativo que está transformando la cultura de la prevención en Colombia. Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en SST. Conectamos saberes, multiplicamos impacto. Hola, hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño durante esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy útil a nuestras labores diarias. Quiero que iniciemos bien activos en el chat esta mañana de martes y ustedes me respondan esta pregunta para que analicemos todos juntos. Me dejen sus respuestas en el chat. Les recuerdo, que no los vamos a evaluar, simplemente es como para que entremos en calor. Si ustedes tuvieran que elegir, ¿qué les cansa más en su jornada laboral? ¿El ruido, el calor, el frío o la iluminación? Pues voy a estar leyendo aquí en la caja de preguntas. Le respondemos a Marcela Rodríguez. Esta capacitación, claro que sí, la puede ver en www.posipedia.com.co en las comunidades. Ahí van a encontrar todas las comunidades y toda la sesión que hemos cargado. Esta sesión se cargará de 1 a 8 días hábiles, ahí donde les comento en nuestra página web. También nos saluda Marcela Rodríguez. Buenos días a todos. Mientras tanto, yo les voy diciendo, Camilo Sierra nos dice que le molesta más el ruido. A Yurley Paola Galeano, la iluminación. Bueno, yo les voy comentando que es normal que nos molesten varias opciones.
porque al final todos estamos pues expuestos como a este tipo de condiciones en el trabajo, solo que muchas veces nos acostumbramos y dejamos de verlas como un riesgo. Justamente esos factores en el día a día son los que conocemos como peligros físicos y hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos veremos la sesión número 1, peligros físicos, naturaleza, clasificación y relevancia en el entorno laboral. Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde, ingeniero químico y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 15 años de experiencia en prevención de riesgos físicos en distintos sectores, gerente de CISOMAC y docente universitario a nivel nacional en programas de pregrado y posgrado. Ingeniero Jorge Andrés, muchas gracias por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. Muy buenos días y a toda nuestra comunidad nacional de conocimiento para la prevención de peligros físicos, un muy buenos días. Qué rico arrancar este año. Pues arrancamos un poquito lejos, pero no importa. Vamos que la idea es aportar y efectivamente el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante. Me voy a volver un poquito y vamos a hablar sobre la naturaleza de los peligros físicos, donde dentro de este abordaje llevaremos la temática para comprender el por qué es tan importante realizar nuestra intervención desde el punto de seguridad en el trabajo. Para lo cual, pues yo les quiero presentar el día de hoy a todos nuestros asistentes de nuestra comunidad, nuestra ruta del conocimiento del año 2026 dentro de nuestra comunidad educativa, la cual va a tener 8 sesiones, arrancando el día de hoy, con los peligros físicos, naturaleza, clasificación y control, y pues poco a poco llevaremos nuestros encuentros hasta llegar donde el abordaje de este año la idea es mirar como las temáticas por tipo de peligro que se nos puedan ir desarrollando y cómo debemos hacer la gestión, por lo cual desde hoy todos quedan muy invitados durante todo el año que nos acompañen a nuestras sesiones. Es importante pues arrancar y saber cómo estamos, cómo llegamos a nuestra comunidad, por lo cual te agradecería si podemos hacer el pequeño sondeo que siempre hacemos al iniciar nuestras sesiones. Claro que sí, ingeniero. Iniciemos entonces con este sondeo inicial. La primera pregunta que tenemos, ¿qué es un peligro físico? A, energías presentes en los ambientes laborales. B, infraestructura de los lugares de trabajo. C, mobiliario presente en los lugares de trabajo. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen las respuestas en pantalla y volvemos. La primera respuesta A, energías presentes en los ambientes laborales, obtuvo un 38%. B, infraestructura de los lugares de trabajo, 38%. Y C, mobiliario presente en los lugares de trabajo, obtuvo un 24%. Vamos entonces con la segunda pregunta que dice, ¿la ley emite el código sanitario que trata los peligros físicos? A, Ley 55 de 1993, B, Ley novena de 1979, opción C, Ley 100 de 1993. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Ingeniero, Diana tiene problemas de comunicación. Le voy a leer las respuestas de la segunda pregunta. La opción A, Ley 55 de 1993, con un 27%. B, Ley 9 de 1979, con un 57%. Y la Ley 100 de 1993, con un 16%. Vamos a ir con la tercera y última pregunta. ¿Cuál es la norma que reglamenta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A, Resolución 1443 del 2014, B, Decreto 2090 de 2003 y C, Decreto 1072 de 2015. Por favor, seleccionen la que consideren que es la respuesta correcta. Ya tenemos los resultados de la tercera pregunta. A, Resolución 1443 de 2014 con un 16%. B, Decreto 2090 de 2003 con un 7%. Y C, Decreto 1072 de 2015 con un 78%. Esto sería el primer sondeo. Ingeniero, lo dejamos con los asistentes. Muchas gracias, ingeniero.
por colaborarnos y esperemos que Anita restablezca su comunicación. Bueno, para motivarnos el día de hoy, siempre me parece esto muy bonito y es buscar una frase icónica que nos motive. Y ya que arrancamos en nuestra comunidad educativa este año, pues me parece muy importante esta del señor Peter Drucker. Y dice, la cultura de una empresa se refleja en cómo protege a su gente. Lo que no se mide en seguridad se termina perdiendo. Y esto tiene que ver con la introducción de que nosotros, como espero que todos mis participantes sean aquellas personas responsables de cualquier tipo de empresa en seguridad y salud en el trabajo, entiendan que tenemos que estar siempre identificando, evaluando, para así gestionar control. Dentro de nuestra sesión el día de hoy, lo definiremos en 4 etapas del contenido. Primero vamos a hablar de unas definiciones generales aplicables. Luego vamos a hablar de tipos de energía. Luego de la clasificación de los peligros físicos. Y por último, ¿qué legislación me aplica? Yo, en mi concepto, soy muy partidario que nosotros muchas veces no gestionamos por desconocimiento, ¿sí? Hay normas muy antiguas, y aquí les doy un tip de la encuesta, como era el Código Sanitario del 79, al 89, 99, 2009, 2019, va a cumplir 50 años. Y es una ley muy importante. Y muchas veces la dejamos en el olvido. Y desconocer no quiere decir que no la vamos a cumplir. Por lo cual sí debemos entender ese marco legal para que a su vez nuestras empresas también sepan qué tienen que hacer en la gestión adecuada. Entonces, los objetivos como tal de nuestra sesión va a ser comprender el concepto de peligros físicos en los ambientes laborales, conocer cuáles son los tipos de peligros físicos y las diferencias entre ellos, e identificar la legislación aplicable a peligros físicos en Colombia. Les voy a pedir un favor, hay un chat de preguntas, con mucho gusto al final de la sesión, toda pregunta que tengan adicional, con mucho gusto la podemos resolver de ahí. Entonces, si ustedes van colocando las preguntas, al final vamos a dar un espacio para resolver las dudas. Yo arranco con algo muy sencillo para entender nuestro concepto, y la pregunta es, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Eso es muy importante entenderlo, porque muchos de nosotros no entendemos qué es eso. Entonces, al no entenderlo, lo hacemos mecánicamente, pero hay que entender lo que significa. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina multidisciplinaria, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy bonito, aquí cabemos todos. El contador, el ingeniero, el administrador de empresas, la fisioterapeuta, el doctor, ¿cierto? Que lo que está enfocado es en prevenir accidentes y enfermedades laborales, protegiendo la integridad física, mental, social de los empleados. O sea, miren que tiene que ver con el concepto de la OMS de salud. No sé si ustedes lo conozcan, pero la OMS dice que la salud es el completo bienestar físico, emocional y mental de una persona. ¿Qué implica identificar peligros y valorar riesgos para así gestionar medidas preventivas y entornos seguros para el bienestar general y el cumplimiento normativo? Entonces miren que es una definición bien bonita, mirando lo que veamos con la frase del señor Peter Drucker, y es, oiga, ¿qué hacemos nosotros? Y es muy importante que entendamos que ese es nuestro foco, entendiendo que ese concepto de salud es muy grande. Y miren que nos habla de 2 cosas, identificar peligros y riesgos. Muchas personas no tienen claros estos 2 conceptos. Entonces, ¿qué es el concepto peligro-riesgo? ¿Cuál es la relación? El peligro es la fuente, la situación, el acto que tiene el potencial de generar una afectación crónica o aguda. ¿Qué quiere decir esto? Un accidente o una enfermedad. Lo que debemos prevenir. O sea, es algo que está dentro de nuestro entorno laboral que por su efecto puede afectar la salud de mi trabajo, bien sea un accidente o una enfermedad que es a largo plazo. ¿Y qué es el riesgo? La probabilidad de que esto ocurra. Yo normalmente hago un ejercicio muy sencillo
con el trabajo en alturas. Vamos a cambiar una bombilla, como las ustedes ven ahí. Tengo que utilizar una plataforma de 60 centímetros más o menos para alcanzar. No es trabajo en alturas. Recuerden que el trabajo en alturas dicen que es después de 2 metros. La actividad hay que hacerla. ¿Qué pasa si yo me subo en mi silla que tiene rodachines? O si más bien traigo una escalera de 3 pies, la aseguro bien y me subo en ella. O una plataforma, inclusive más estable, más grande, donde pueda colocar los 2 pies, inclusive pues una mesita, pero que tenga las 4 patas, que no se resbale. La actividad se hizo. El peligro, que es tener que cambiar, digamos, de altura del piso, está siempre. Pero el control, al tener una superficie estable a una que puede ser variable, que no es apta, hace que el riesgo se dispare. O sea, la probabilidad de que yo me caiga y sufra un accidente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender que hacemos en todo el entorno. Por lo cual, las normas nos piden eso, identifique peligros, ¿cierto? Y valórelos. Y hay una valoración inicial que se hace por una IPBR. Y en el caso de los peligros físicos, que veremos más adelante, lo que existe son mediciones técnicas para cuantificar el riesgo. O sea, oiga, si yo estoy al lado de una pulidora, ¿qué nivel de ruido tiene? Y ese nivel, ¿qué riesgo me da? Y si por ese riesgo existe una probabilidad alta, media o baja, que alguien desarrolle una enfermedad llamada hipoacusia neurosensorial. Eso que les acabo de decir es el concepto de gestión de los peligros físicos. Y es muy importante entenderlo porque en eso se basa. Entonces, ¿qué es un peligro físico? Y eso estaba en el sondeo. Entonces, un peligro físico es una forma de energía. Entonces, aquí viene el tema de definamos físico. Físico, en este caso, desde el punto de vista de la concepción de la clasificación de peligros en seguridad del trabajo, tiene que ver con la física, que es la ciencia que estudia la energía. Al tener uno esa característica, ¿cierto?, de la energía, lo que nos va a decir es, hay tipos de energía en el ambiente. Entonces, energías presentes en el ambiente que por interacción con mi trabajador en su entorno laboral, normalmente generan enfermedad laboral. O sea, los peligros físicos, por lo general, tienden a desarrollar una enfermedad. Son pocos los accidentes. De pronto uno puede decir un accidente por peligro físico, puede ser un golpe de calor. O sea, es decir, estar expuesto a una máquina, a un horno, que tiene una temperatura muy alta, el cual la persona le llegue tanto calor que pueda desarrollar un golpe de calor y se desmaye. Eso puede ser un accidente. En enfermedades hay muchas. Por ruido puede haber hipoacusia, por vibración pueden haber problemas a nivel de la columna, si es vibración cuerpo entero, si es mano brazo puede haber síndrome de Raynaud o algunas epicondilitis, ¿cierto? Por radiaciones pueden haber problemas inclusive hasta de cáncer, que veremos en cada una de nuestras sesiones. Entonces piensen que los peligros físicos en nuestro entorno no los vemos. De pronto los escuchamos, los sentimos en algunos casos, porque son energías presentes en el ambiente. El concepto de físicos no tiene que ver con las paredes, con las puertas, con el físico de las personas, no. Viene de la materia física que estudia la energía. Entonces hay que entender esto bien, porque muchas veces no entendemos qué es cada peligro. Y yo les quiero pedir el favor a ustedes, mis interlocutores. Aquí tengo la GTC 45 en su anexo A. Nos habla de la clasificación de peligros. Y hagan un ejercicio cuando acaben esta sesión, porque ahorita que presten atención, y es, venga, definamos cada uno de los peligros.
Si yo entiendo su definición, entender cómo los evalúo y posteriormente cómo los controlo va a ser mucho mejor. Y es entender los conceptos. Entonces, fíjense que en esta columna, dentro de la GTC 45, en su anexo A, los peligros físicos nos hablan de ruido, de iluminación, de vibración, de temperaturas, de presiones atmosféricas, de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Pero el ingeniero Andrés hablaba de energías. ¿Qué tipo de energías creen ustedes que están presentes en nuestros entornos laborales? Entonces, la primera es la energía mecánica. La energía mecánica se define como aquella transmisión de energía la cual genera un efecto de transmisión de fuerza o movimiento. Entonces, aquí viene qué tipos de peligros pueden haber. Entonces, fuerza como que podemos tener en el entorno. Entonces, si nosotros hablamos de la nivel de presión auditiva o presión atmosférica, cuando hablamos del término presión que es aplicar una fuerza sobre un área. Rápidamente, para explicar un poquito ese concepto, entendamos cómo escuchamos nosotros. Se genera una fuente que genera un sonido y el sonido se transmite por algún medio elástico, agua, aire, un fluido, sólidos inclusive. En este caso viaja por el aire y llega a nuestros oídos. Se dirige al oído medio y en el oído medio está nuestra membrana timpánica. Y cuando esas ondas sonoras chocan nuestra membrana timpánica, ¿qué hace la membrana timpánica? Vibrar. ¿Sí ven? Presión. La fuerza de las ondas sonoras sobre el área de nuestra membrana timpánica. Eso es la energía mecánica. ¿Y esto qué produce? Un movimiento. Y ese movimiento hace que se activen los tres huesillos del oído interno, que son yunque, estribo y martillo, que posteriormente ese movimiento ya vibratorio, llamémoslo de esa manera, pasa al órgano coclear y traduce un impulso eléctrico que nuestro cerebro va a asumir como un sonido. Eso es una transmisión de fuerza y luego movimiento, energía mecánica. Cuando hablamos de vibración, pues vibración, ¿qué es? Es un movimiento ondulatorio que entra en contacto, bien sea de forma directa o indirecta a mi trabajador por algún segmento. En este caso, el segmento de miembro superior se denomina mano-brazo y hay una segmentación. Y en el otro es cuando estamos de posición de forma bípeda o sentado, que es cuerpo entero. Y ese movimiento que entra en mi cuerpo, al vibrar, puede hacer que estructuras, sobre todo articulaciones o la parte osteomuscular, puede generar afectación. ¿Y qué me está generando? Un movimiento que está en contacto con nosotros. Fuerza, movimiento. Y luego tenemos la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce una columna de aire sobre nosotros. Recordemos que a nivel del mar existe la presión atmosférica mayor, que sería 760 milímetros de mercurio, y a medida que vamos subiendo, como hay menos altura, hay menos aire acá, y ese menor aire pues se traduce una fuerza menor. Por eso en Bogotá tenemos una presión de 560. Entonces aquí, paradójicamente en Bogotá, si ustedes no saben, herve más fácil el agua, que agua a menor temperatura más bien, que en la costa o a nivel del mar, por efectos de la presión atmosférica. Entonces miren ¿qué es? Energía mecánica en el ambiente. Aquí tienen los tres ejemplos. ¿Listo? Luego tenemos la energía térmica o energía térmica. ¿Qué es la energía térmica? Es una energía interna de un sistema debido al movimiento aleatorio de sus átomos o moléculas y se transmite de forma del calor entre el cuerpo
con diferentes temperaturas por tres formas: conducción, convección y radiación, para llegar a un equilibrio. Entonces, oiga, hay una temperatura en el ambiente que hay que entender dos cosas. Hay una que es confortable. Entonces, puede que digas en Bogotá, por decirlo, nosotros estamos en Bogotá, hay mucho calor o mucho frío, pero es ambiental. Y normalmente esas temperaturas no alteran la fisiología del organismo del trabajador. ¿Sí? Además que el organismo, y lo veremos cuando veamos la gestión de temperaturas, tiene una característica bien importante, que nosotros adaptamos al calor. Si yo le pregunto a uno de mis interlocutores ahorita que esté en la costa y le digo, venga, si en la costa amanece a 14 grados centígrados, ¿ustedes qué dirían? Me va a decir, un frío tremendo. Pero si yo le pregunto en Bogotá a alguien si amanece 14 grados, va a decir, no, amaneció calientica la ciudad. Aquí en Bogotá amanece a 4 grados, 6 grados. Mientras que en la costa puede bajar a 20 grados. Entonces miren que la calificación de calor, de percepción, puede variar de acuerdo a eso. Pero es claro que nuestro ambiente interfiere con nosotros. Entonces hay una cuestión que se llama confort térmico. ¿Qué es eso? Que yo me sienta agradable. Digamos, yo en este momento, a pesar de que estoy en Bogotá, en mi oficina puedo tener unos 22 grados centígrados y utilizo camisa. No utilizo saco, no me gustan las bufandas. Puede que alguien a 22 grados o a 20 grados tenga la necesidad de utilizar chaqueta, porque su organismo está desadaptado. Pero no quiere decir que este confort afecte a la salud del trabajador. Hay temperaturas extremas, bien sea por frío o por calor, que se llama estrés térmico, donde esa transferencia de calor hace que mi organismo altere su temperatura corporal. Hay un término que debemos entender, y es que nosotros como organismos tenemos una temperatura, al ser organismos de sangre caliente, que puede estar más o menos de 35 grados a 37,5 por mucho. Si bajamos de esos 35, vamos a empezar a sentir un proceso llamado hipotermia. Y si subimos de los 37,5, ya podemos empezar a sufrir fiebre y puede ser un posible golpe de calor. Entonces, cuando hablamos de estrés térmico es porque esas temperaturas de nuestro ambiente, generadas muy seguramente por fuentes, hacen que por esta transferencia de calor, si es frío, el organismo del trabajador cede calor al ambiente, porque es la fuente más caliente, y normalmente pasa eso, y entonces su temperatura corporal desciende. O si es calor, absorbe la energía del ambiente y nuestra temperatura se eleva. Un ejemplo puede ser, digamos, las personas que trabajan en cuartos fríos de preservación de alimentos, de medicamentos, donde tengo temperaturas, digamos, de menos 5 grados. Si yo trabajo 8 horas, 6 horas estando adentro y no tengo las medidas preventivas necesarias, puede que llegue un punto en que le dé hipotermia. A su vez, por calor. Puede existir que estoy al frente de un horno de fundición de metal y la radiación térmica es tan alta que, bueno, puedo tener traje luminizado y no me quemo, pero mi temperatura corporal puede empezar procesos de deshidratación y llegar a un golpe de calor. Y inclusive en esos casos, el accidente puede llegar por hipotermia o por hiperexia a causar la muerte. Es algo bien interesante que en su momento explicaremos. Pero fíjense que la temperatura se puede convertir en un factor de peligro cuando es extremo, cuando no es un factor de confort. Yo lo hablo de factor de confort porque, si bien es cierto, yo debo estar confortable para generar un buen proceso productivo, no afecta a mi salud. ¿Sí? No, es muy poco los casos que han presentado, casi que nulos, que por un calor excesivo en Bogotá, alguien en una oficina se desmaye. Sí, uno no está, que dice que no puede el calor, abre la ventana, compra no sé, el ventilador de USB, pero tampoco llega al punto en que llegue ese punto crítico, por eso se llama confort. Y estrés es el otro punto. Entonces miren que ya tenemos energía mecánica, transmite fuerza de movimiento, energía térmica, y ahora hablamos de la energía electromagnética. Entonces la energía electromagnética es una forma de energía radiante
que viaja a través del espacio en forma de ondas. Y está compuesta por campos eléctricos, electromagnéticos, oscilantes, perpendiculantes, y esta puede ser ionizante o no ionizante. Entonces hay un espectro bien grande que se divide ahí. Cuando hablamos de la no ionizante, es aquella que conserva su estructura molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante. Es decir, en la estructura atómica, perdón, no es molecular, es atómica, va completa, pero está en el ambiente. Aquí hay un campo muy importante que se está desarrollando ahorita, que es todo el espectro de telecomunicaciones y demás. Porque en nuestra sociedad, y hay que entender algo, inclusive, no sé si ustedes vieron un dato bien interesante que debemos entender, y es, vamos cambiando de una sociedad mecánica a una sociedad eléctrica. Si ustedes se dan cuenta, en los años 70, inclusive en Colombia hasta los 80, todo funcionaba con poleas, correas, transmisiones y demás. Ahora, 40 años después, ya hablamos de circuitos, de microcomponentes, etcétera, etcétera. Hace 50 años, algunas profesiones podían utilizar sistemas electrónicos, computadores casi que ninguna. Ahora, ¿quién no trabaja con un computador? Miren nomás el ejemplo de la venta de carros. El mes pasado, los carros que más se vendieron en Colombia fueron los Tesla, eléctricos. Un motor eléctrico donde transmite la energía. Hace 40 años todos los carros son de motor, de combustión interna. Entonces miren cómo esa tecnología, al ir cambiando, aparecen nuevos peligros en llamémoslo así, en nuestros ambientes laborales. Nada más en sus casas. El Wi-Fi, que es una forma de comunicación, que es un espectro electromagnético, no existía hace 25 años. Ahora, ¿qué casa no tiene Wi-Fi? Y empezamos a pasar. Celulares. Tienen 35, 40 años en el país. No, mentiras. Sí, 35 años, 30, 35 años más o menos que ya utilizamos celular. Computadores. Todo lo que genera un campo electromagnético. ¿Cuántos electrodomésticos habían en nuestras casas hace 40 años? ¿Cuántos electrodomésticos hay ahora? En cantidad. Para nuestro diario vivir, ¿cuántos utilizamos? Y esos manejan unos campos que llaman campos eléctricos y electromagnéticos, que son nuevos peligros. También existen unas radiaciones no ionizantes clásicas, y hay una muy importante que decían por ahí, y es la iluminación. La luz visible, que es un tipo de radiación no ionizante, está involucrada. Y pues obviamente nosotros, ver es muy importante. Ver nos sirve para qué? Identificar formas, colores y dimensiones. Entonces, tener una iluminación adecuada ayuda a un buen desarrollo del trabajo. Además, que ahora, como tenemos trabajo en videoterminales, hay que tener una iluminación muy buena, porque este trabajo, nuestro ojo biológicamente no está adaptado. Es decir, el ser humano como animal, llamémoslo de esa manera, no tiene esa agudeza visual que desarrolla un organismo en miles de años. Entonces, por eso es que vamos viendo que los defectos visuales y muchas cositas visuales están acelerando en todas las personas, porque utilizan celular, pantallas, televisor, computadores. Si hay personas de más de 50 años, cuando ustedes eran niños, analicen sus papás o sus abuelos, cuánto tiempo utilizaban los ojos sobre una pantalla. Ahora, todos los que tenemos de 40 para abajo, los que tienen 40 para abajo, yo cumplo este mes 46, todos ya utilizamos casi que el 80%, 70% de nuestro trabajo puede ser en videoterminal. Entonces, imaginen, si no tengo una iluminación adecuada, ¿cómo esas patologías comunes se pueden afectar? Es importante. Además, que una mala iluminación en planta puede ocasionar otro tipo de peligros, como problemas de producción, accidentes de trabajo, etcétera, etcétera.
Y hay otros dos, que es el infrarrojo y el ultravioleta. El ultravioleta también es muy conocido porque es la radiación que nos quema. Entonces muchas veces uno dice, oiga, ¿por qué cuando uno está en Bogotá no se broncea? Porque es que la intensidad de la radiación ultravioleta, al estar más alto, más cerca del sol, es más fuerte y no estimula la melanina como es la forma adecuada a nivel de la playa. Por eso uno aquí se pone rojito fácilmente. Yo digo que uno queda rojo camarón. Ya cuando esa vibración o esa energía electromagnética es tan fuerte, se rompe el átomo y se crea lo que nos llamamos radiaciones ionizantes. Y esas radiaciones ionizantes son aquellas que utilizamos para la radiografía, los diagnósticos, hay veces para energía, ¿cierto? La parte médica que se utiliza mucho en Colombia, ¿cierto? En Colombia no tenemos plantas de generación eléctrica atómicas, pero en otros lados del mundo sí. Es una energía que utilizan demasiado porque es más limpia, teóricamente, que la de los embalses, la que utilizamos nosotros. ¿Listo? Entonces, o de lo que veníamos hablando, ¿cierto? Tiene que ver con una tesis o una teoría de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Colectivos, en la cual, disculpen, habla de cómo esas energías que les acabo de explicar se dividen en tipos de peligro y ese tipo de peligros, ¿qué clases de peligro tienen? Creo que tiene temporizador esto, disculpen. Un momento, acá, listo. Entonces ven que la mecánica viene lo que les decía, ruido, y el ruido pues tiene ahí, que tiene obviamente dividido en continuo, intermitente, impacto, vibración, mano, brazo, cuerpo entero, presiones extremas por ambientes hiperbáricos o hipobáricos, energía térmica que viene, estrés térmico por frío, calor y confort térmico, y el espectro ionizante y no ionizante de la energía electromecánica que tiene una amplia división. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? En cada una de las charlas, si ustedes ven nuestra ruta de conocimiento, coger esos factores de peligro, entender un poquito más ya cómo está nuestro ambiente laboral, cómo se identifican para hacer esas valoraciones de riesgo muy bien, cómo se mide. Aquí hay algo muy interesante, y es que los peligros físicos normalmente para sus valoraciones, cuando identificamos que existe una probabilidad de riesgo alta, se tienen que evaluar técnicamente y vamos a ver por qué ahorita y de forma legal, ¿cierto? Y entonces vamos a entender que esa valoración, ¿cierto? Tenemos que es la base para nuestra gestión. Entonces, ¿qué método se utiliza? ¿Qué equipos se utilizan? ¿Y cuáles son las medidas preventivas que más se emplean teóricamente y desde la industria para prevenir este tipo de acciones? Vamos a hablar de ruido, vamos a hablar de iluminación, vamos a hablar de temperatura, de radiaciones, de vibraciones, etcétera, etcétera. Vamos a entender un concepto y es que para entender cómo lo valoramos, en Colombia existen los valores límites permisibles. Entonces es como, ¿hasta qué punto de ruido soporto? ¿Cuál es el nivel de iluminación adecuado? ¿Desde qué temperatura o índice térmico considero que la temperatura genera una afectación a la salud de mi trabajador? Y eso es muy importante entenderlo porque desde ahí se parte la valoración. Como les digo, es un proceso técnico donde se emplea un equipo de medición, una metodología y se compara contra estos valores para, a su vez, fundamentar el nivel del riesgo técnicamente y así, de acuerdo al riesgo, el nivel de control. Es muy importante entender eso porque los controles no solo pueden ser EPPs. Si el ruido es bajito, ok, pero si es un ruido muy alto porque tengo un motor al lado, pues lo más adecuado va a ser de pronto una insonorización al motor, que es otro tipo de control. ¿Qué me da eso? Valorar el riesgo, porque si es un riesgo muy alto, pues yo tengo que prevenir que mi trabajador no se enferme de una hipoacusia. Entonces, aquí en Colombia existe legislación que
que nos está diciendo cuáles son los límites permisibles, los cuales debemos elaborar. Y cuando hablamos de esta legislación, viene la pregunta de la ley 9. Nuestro Código Sanitario, que va a cumplir casi 50 años, por eso su artículo 80 dice lo siguiente: para preservar y conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, la presente ley establece normas tendientes a, y en su literal 2, proteger a la persona contra los riesgos. En ese tiempo uno hablaba de riesgos diferentes, ahora ya los llamamos peligros, pero con agentes, en vez de peligros, llamamos agentes físicos. O sea, antes llamamos agentes físicos, ahora llamamos peligros físicos. Miren que desde ahí, o sea, hace 46 años ya no lo dice. Si uno ve el orden jerárquico, uno habla de que las leyes son aquellas que nos protegen o que nos dan las directrices para cumplir, pero el cómo irlas cumpliendo se van desarrollando en los decretos y en las resoluciones. Esta ley novena del 79 viene con algo muy importante, que es la resolución 2400 o 2400. Bueno, la ley novena también en su artículo 105 al 109 habla puntualmente de los riesgos de ruido, iluminación, vibraciones y demás. Cuando hablamos de la resolución 2400, tiene el título 3. Si yo fuera su docente, les diría, les recomiendo que se lean estos son como unas 15 paginitas por mucho, no es muy largo, pero ahí nos va a dar la clave de que es lo mínimo teóricamente que debería gestionar una empresa en peligros físicos. Y entonces tiene un capítulo dedicado a la temperatura, humedad y calefacción. ¿Ustedes quieren saber un dato curioso? En el título, el capítulo 2 de la ventilación, me dice cuál es la velocidad de ventilación que tiene que tener un espacio adecuado para trabajo. También está iluminación, que ha venido evolucionando y posteriormente lo vamos a ver, y viene conectado con el Retilab. Después me habla del ruido y la vibración, y las relaciones ionizantes y no ionizantes. Entonces miren que estos 6 primeros capítulos, y no me habla de debe medirnos, sino nos habla de medidas preventivas que las empresas que identifiquen estos peligros deben gestionar. Y yo les pregunto a ustedes, los que están al otro lado, ustedes como gestores de sus empresas, ¿conocían esto? Es muy importante, porque vuelvo al cuento, no podemos desconocer esto que nos exige la norma. Y paradójicamente los peligros físicos están como olvidaditos. Entonces pasaron muchos años y salvo unas normas puntuales que no quise nombrar acá porque son muy puntuales en cuanto a ruido, porque realmente son de ruido, y en algunos apartados técnicos que nos nombran los métodos de valoración de temperatura, como el reglamento de calderas o en espacios confinados. En cuanto a gestión, está esto, y pasamos a la interpretación de lo que es un sistema de gestión de seguridad del trabajo. Bueno, aquí en el intermedio, en el año 2012, si no estoy mal, 2010, sale esta guía técnica del ministerio, donde es muy importante también, no sé, yo la conozco, es de las pocas que existen, nos dicen cómo hacer un análisis de puesto de trabajo para calificación de origen, y dentro de ella, pues obviamente como los peligros físicos están muy relacionados con la generación de enfermedades laborales, ¿cierto? Pues nos dice cómo se deben estudiar para una enfermedad laboral, pero lo importante de este libro es que en su página 70 nos trae esta matriz de peligros, o esta matriz más bien de métodos. Entonces es una recomendación, ya es una recomendación del ministerio, de qué métodos y qué normas nacionales e internacionales podemos tener de referencia, tanto legales como de consulta técnica, llamémoslo de esa manera, para la valoración de peligros físicos. Entonces ahí hablamos de ruido, de vibraciones, de calor, de humedad. Aquí está. Entonces digamos que también nos puede complementar un poco. Y por último, pues tenemos todo el abordaje del decreto 1072 del 2015, el cual es bien interesante. Si uno echara un poquito de historia, existe una norma que sale en el año 89, que es la resolución
1019, que nos habla en ese tiempo de la obligatoriedad del programa de salud ocupacional. Entonces, digamos que entre el 79 y el 89 no había como un documento que tenía que tener sí o sí las empresas, y en el 89 dicen, sí, hay que hacer un programa de salud ocupacional. Y ese programa era una camisa rígida que nos da una estructura muy puntual y nos decía, usted tiene 4 subprogramas y un subprograma de higiene y seguridad. Y ahí me hablaba de que tocaba evaluar de forma cuantitativa peligros físicos en este caso y hacer gestión. Resumidas cuentas. Pasan los tiempos y ya que trae la frase del señor Peter Rock, que también habla de calidad en sus libros, viene y en el año 2014 sale la resolución 1443, que es la que nos cambia a sistemas de gestión, ya ese enfoque de sistema de gestión que vamos a ver ahorita, y en el año 2015 el decreto 1072 la absorbe. O sea, lo que hace es una compilación. Recordemos que el decreto ley 1072 del 2015 es una compilación de normas en seguridad del trabajo y laborales. Dado esto, entonces, esa norma en su artículo 2, 2, 4, 6, 15 es un artículo muy importante porque nos habla de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos. Entonces, miren que este artículo, que conecta como cuando iniciamos la charla, les decía, toda empresa debe tener un método que sea estandarizado, identificado, plenamente conocido, para valorar sus peligros y riesgos, pero es una valoración inicial. Y ya para cuantificar los riesgos, en este caso puntual, miren el primer párrafo dice, realizando mediciones ambientales cuando se requiere. ¿Cuándo se realizan mediciones ambientales? Para peligros físicos, en nuestro caso, y hay un hermanito que son los peligros químicos. Y si ustedes se dan cuenta en el parágrafo 2, dice que de acuerdo con la naturaleza de los peligros, o sea, entendiéndose qué tipo de peligro es, y la predicción realizada, o sea, si es alto, medio o bajo, la actividad económica de la empresa, utilizar metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos de seguridad del trabajo ante peligros de origen físicos. O sea, ¿qué me está diciendo? Y es para que lo entendamos, es si yo identifico en esa primera GTC 45 o en la matriz que ustedes utilicen en el método, que existe la probabilidad de que un peligro físico afecte la salud de un trabajador, piensa de forma de un accidente o una enfermedad laboral, teóricamente el paso siguiente debe ser la evaluación técnica para dar un resultado objetivo y puntual para tomar medidas de control. Y uno se da cuenta que eso también lo hace porque cuando yo hago el ejercicio juicioso, en el artículo 2, 2, 4, 6, 21, y que hace parte de los estándares de la 312, dentro de ese cronograma de planeación anual tendrán que estar sus mediciones ambientales. Otro tip, que no es de esto, pero recuerden que cuando hagan mediciones, el mismo estándar de la 312 me pide que la socialice con el COPAS y tiene que quedar en acta. Entonces, bienvenidos a nuestra comunidad este año. Espero que esta charla les haya agradado. Espero que hayan entendido ese concepto de que es un peligro físico, esas energías en nuestro ambiente, que se tiene, que puede pasar. Agradezco a ustedes su asistencia y demás. Y le pedí el favor a Dianita si volvemos a repetir el sondeo para ver cuál fue nuestro prestamiento del conocimiento en nuestra sesión del día de hoy. Ingeniero, claro que sí. Sigamos entonces con ingeniero. ¿Me escuchas ahí? Sí, ya estás bien. Perfecto, sigamos entonces con nuestro segundo sondeo. La primera pregunta dice ¿qué es un peligro físico? A, energías presentes en los ambientes laborales, B, infraestructura de los lugares de trabajo, o C, mobiliario presente en los lugares de trabajo. Esperaremos unos segundos y ya volvemos con sus respuestas. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, energías presentes en los ambientes laborales, 72%. B, infraestructura en los lugares de trabajo, 25%. Y C, mobiliario presente en los lugares de trabajo, 3%. ¿Cómo nos fue con estas respuestas, ingeniero? Pues muy bien, porque vemos que casi que
3 de cada 4 personas respondieron de forma correcta, donde los peligros físicos, recuerden, son las energías presentes en los ambientes laborales, como son la energía mecánica, térmica y electromagnética. Entonces nos fue muy bien. Ya para solucionar, siguiente pregunta, Diana. Claro que sí, la segunda pregunta dice, ¿cuál es la ley que emite el Código Sanitario que trata los peligros físicos? A, Ley 55 de 1993, B, Ley 9 de 1979, C, Ley 100 de 1993. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, Ley 55 de 1993, 12%. B, Ley 9 de 1979, 83%. Por último, C, Ley 100 de 1993, 5%. Pues nos fue también muy bien porque más del 80% pues estuvo acertado. Y como les decía, es importante, a pesar de que es una ley de casi 50 años, ¿cierto? Entenderla. Les recomiendo que hay cosas que están derogadas, pero hay muchas que son prácticas y echarle una medio repasadita a todo lo que debemos cumplir, sobre todo en la parte ocupacional. Digamos que de ahí sale o nace realmente el contexto de salud en el trabajo desde esa ley hace 46 años en el país. Entonces, les recomiendo echar una ojeadita y nos fue muy bien. Y nuestra última pregunta de sondeo, por favor. La tercera pregunta dice, ¿cuál es la norma que reglamenta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A, Resolución 1443 del 2014, B, Decreto 2090 del 2003 o C, Decreto 1072 de 2015. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, Resolución 1443 del 2014, 6%. B, Decreto 2090 de 2003, 6%. Y C, Decreto 1072 del 2015, 88%. Bueno, pues nuevamente nos fue muy bien, más del 80% casi. Decreto Ley 1072. Como les explicaba un poquito, este fue un decreto que recogieron todas las normas anteriores y derogó, pero sobre todo lo que hizo fue absorber, casi ninguna cambió ningún contexto. Sí es importante entender, y digamos que el llamado a esta pregunta es entender qué es un sistema de gestión y cómo funciona. No son documentos que vamos pegando, tiene una filosofía, y por eso también la frase viene del padre de la calidad, que es el señor Peter Drucker, que es para que entendamos cómo debemos gestionar todo lo que es nuestra seguridad en el trabajo. Dianita, muchas gracias por el sondeo. No sé si tengamos ahora preguntas dentro de nuestro chat de preguntas para ir resolviendo. Ingeniero, muchísimas gracias a ti por todo lo que nos compartiste. Estuvo súper claro y aterrizado. Claro que sí tenemos una pregunta en el chat. Andrés Fabián Duarte nos pregunta cómo podemos reducir el peligro electromagnético para que no se vea afectada nuestra salud. Bueno, eso es importante. Realmente, digamos que aquí, cuando uno habla de radiaciones, uno tiene una triada que se llama fuente, tiempo, barrera y blindaje. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo es el tiempo de exposición que dura al frente de un dispositivo. Barrera, en este caso, ejemplo como el concreto, por eso en las casas del Wi-Fi se va en ciertos lados. Si tengo fuentes muy fuertes, lo que hago es bloquear con algo que no deje emitir esto. Y si pasare, como es el caso ya digamos de la parte de odontología de radiaciones, blindajes como chalecos plomados o cosas superficiales. Teóricamente, lo que son electrodomésticos como el Wi-Fi, como cosas de esas, están diseñados para que su intensidad no genere afectación al trabajador. Hay algo que uno diría, oiga, es un poco, no es ilógico, pero no tan científico lo que le digo, y es muchas veces lo del Feng Shui, que es una tendencia muy importante y tiene que hablar con dirección y eso, que es oriental, y ellos dentro de sus cosas y dentro de sus políticas nos dicen, ejemplo, en las casas, ¿cierto? No tener electrodomésticos casi en su cuarto, tener áreas especiales. Eso nos va a hacer que nuestro cuerpo repose esa radiación. Pero veo que tenemos muy buena cantidad de asistentes el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros no dormimos con el celular aquí al lado? Y todo el tiempo esto va recibiendo. O el televisor en el cuarto, ¿cierto?
aparte de nuestra radiación. Entonces, dejar descansar el cuerpo de ese tipo de radiaciones también es una buena opción. ¿Tenemos otra preguntita, Diana? No, señora, esa era nuestra última pregunta. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. No, a mi comunidad, a Diana y a Positiva por todo este espacio. Nuestra comunidad, muchas gracias. Espero que esta introducción les haya gustado mucho para que la consulten, para que la revisen. Nos vemos en nuestra próxima sesión, la cual abordaremos temas muy importantes sobre los peligros físicos en las empresas. Un buen día para todos y que descansen. Muchísimas gracias, ingeniero, a nuestros participantes. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que abordaron esta actividad. Les recordamos que no necesitan firmar asistencia, simplemente con haber asistido los 60 minutos a este curso, ya firmaron su asistencia. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo realicen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Positiva, queremos que siempre estés al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR y allí te puedes unir. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Chao. Así iniciamos el campamento de brigadas de emergencia, unas olimpiadas donde nuestros nuevos brigadistas de las empresas afiliadas tienen la oportunidad de vivir 24 horas de retos y experiencias que desafían sus conocimientos. Quibdó fue el primero de 5 municipios que visitaremos con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias y donde afianzamos nuestro compromiso con la vida de los colombianos. Gracias, brigadistas del Chocó, por su alegría contagiosa y su disposición entregándolo todo por el aprendizaje. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch